En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues antes de comenzar, me gustaría que me dijeras desde qué país nos estás viendo. Si nos ves de Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, de donde nos estés viendo, pues puedes dejármelo en los comentarios. Y ahora es el momento preciso en el cual podemos dar like a este video, porque de esa manera vas a ayudar a que este video tenga más reconocimiento en YouTube y YouTube pues recomiende este video a personas que puedan necesitar pues la información que vamos a dar hoy aquí en el canal, en Pater Noster. Así que, hermano, hermana, bienvenido pues a tu canal. Pues hoy quisiera dar una respuesta desde el punto de vista católico a unas de las doctrinas más extrañas que tienen los mormones. Pues bien, desde que yo era joven, siempre me interesó entender lo que otras religiones creen sobre Dios, la salvación y el destino eterno del alma. Fue así como un día conocí, caminando por la calle, a dos misioneros mormones. Ellos muy amables, pues me hablaron de su fe, de Jesucristo y del plan de salvación. Hasta ese momento no sabía cuán distinta era su visión de Dios respecto a la fe católica que siempre he profesado, quitando esos años que estuve pues como pentecostal. Uno de los puntos que más me impactó y también me preocupó fue cuando me explicaron que según su doctrina, los seres humanos no solo pueden salvarse, sino que pueden llegar a ser dioses, sí, como lo oíste. Podemos, según ellos, llegar a ser dioses, así, literalmente. Como es el hombre, es Dios. Una vez lo fue. Dios fue hombre. Y el hombre puede llegar a ser. Eso me dijo uno de esos misioneros mormones, citando una frase atribuida a Lorenzo Snow, quinto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me mostraron también lo que enseña el manual oficial de su iglesia, titulado Doctrina del Evangelio, que en el capítulo 47 dice lo siguiente: los hombres pueden llegar a ser dioses, los santos fieles continuarán progresando hasta que lleguen a ser como Dios. Sinceramente, no podía creerlo. ¿De verdad afirman que un ser humano, criatura limitada y pecadora, puede llegar a ser como el Dios eterno, infinito, inmutable, sin principio ni fin? Entonces, les pregunté directamente: ¿ustedes creen que yo, tú, cualquiera de nosotros puede convertirse en un Dios como el Padre Celestial? Y me respondieron sin ningún tipo de titubeo, ni tampoco ningún tipo de rodeos. Me dijeron: sí, si sigues los principios del Evangelio restaurado, eres obediente a los evangelios, participas del templo y perseveras hasta el fin. Puedes alcanzar la exaltación y allí tendrás todo lo que el Padre tiene. Incluso puedes tener tu propia familia celestial, reinar sobre tu propio mundo y progresar eternamente. En sus propias fuentes se enseña claramente esa doctrina. En su literatura, en la obra Doctrina y Convenios, en el capítulo 132, nos dice lo siguiente: entonces llegarán a ser dioses porque no tendrán fin. Por tanto, serán desde la eternidad hasta la eternidad. Fíjense, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, ellos creen que el alma humana existió siempre. Fíjense, otro error teológico. Y siguen diciendo: porque continuarán, entonces serán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas.
entonces serán dioses porque no tendrán fin. También en su obra Enseñanzas del profeta José Smith, en la página 345, dice lo siguiente: Dios mismo fue como nosotros ahora. Es un hombre exaltado y se sienta entronizado en los cielos allá arriba. Pero para un católico esto resulta inaceptable. Dios no fue como nosotros. Él es el ser eterno, no creado. Él es la fuente de todo ser. Esa doctrina mormona, aunque use palabras como divinidad, exaltación o gloria eterna, en realidad lo que enseña es una manera, es una forma de politeísmo espiritual disfrazado. Como católicos, yo no puedo aceptar que algún día me convierta en Dios. La Sagrada Escritura y la tradición nos enseña algo muy diferente. Somos llamados a participar de la vida divina por gracia, pero no a ser dioses en esencia ni tampoco en naturaleza, como lo es Dios. San Pedro nos enseña que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pero esto no significa que nos volvamos dioses por naturaleza. Significa que participamos en la vida de Dios como hijos adoptivos, no como iguales al Padre. Es una diferencia abismal. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 460, que lo explica de la siguiente manera. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Fíjate bien, hijos de Dios, no dioses, participantes, no creadores de mundos. Nunca dejamos de ser criatura, incluso cuando los santos estén glorificados en el cielo, en la vida eterna, no dejan de ser criaturas. La doctrina mormona parte de una concepción profundamente errónea sobre la naturaleza de Dios. En su teología, Dios es un ser que una vez fue hombre y nosotros podemos repetir ese ciclo. Es una visión cíclica, casi mitológica. En cambio, el Dios católico es el ser puro, eterno, inmutable, como enseña el Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius. Dios es único, verdadero, eterno, inmenso, incomprensible, omnipotente e inefable, superior a todo lo que no sea Él. Aceptar que podemos llegar a ser dioses no es solo un error teológico, es repetir, en cierto modo, la tentación original del Génesis. Seréis como dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. Esa fue precisamente la mentira de la serpiente en el paraíso. Solo hay un Dios santo, eterno, glorioso, y nuestra mayor dicha es adorarlo, no imitarlo en esencia. En la eternidad no crearemos mundos ni seremos objeto de ninguna adoración, sino que seremos adoradores de Él. Estaremos con Él viendo su rostro, participando de su gloria, pero como criaturas redimidas, no como si fuéramos a llegar a ser dioses. Pero, ¿de dónde nace esta doctrina? En su visión de la eternidad preexistente del alma,
Según la enseñanza mormona, cada uno de nosotros existió eternamente desde el comienzo como inteligencia o espíritu, antes de venir a este mundo. Nuestro espíritu fue engendrado por Dios Padre y una Madre celestial, aunque ella es raramente mencionada en la literatura mormona, en un mundo espiritual, ¿verdad? Que fue en el lugar donde se nos engendró. Luego fuimos enviados a la tierra para recibir un cuerpo, ser probados y finalmente, si somos fieles, volver a la presencia de Dios y ser como Él. Este es un esquema completamente ajeno a la fe cristiana. No hay tal cosa como la preexistencia del alma. Esta doctrina fue rechazada por la Iglesia ya en los primeros siglos, especialmente contra las enseñanzas del teólogo y filósofo Orígenes, que fue condenado precisamente por enseñar que las almas existían antes del cuerpo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 366, nos dice lo siguiente. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es inmediatamente creada por Dios, no es producida por los padres y es inmortal. Cada alma humana es creada ex nihilo en el momento de la concepción. No preexiste ni proviene de alguna reserva espiritual. Y este error inicial, el de creer que ya existíamos antes, lleva inevitablemente a errores mayores. ¿Cómo imaginar que somos dioses en potencia, solo esperando el momento en desarrollar nuestra divinidad? Pues cuando escuché esa doctrina, lo primero que se me vino a la mente, como he dicho antes, fue el relato del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Allí en el paraíso, la serpiente tienta a Eva diciendo, Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, seréis como dioses. Es la misma tentación envuelta en nuestras palabras, la soberbia espiritual más antigua, el deseo del hombre de igualarse al Creador. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha combatido esa soberbia. Santos como San Agustín de Hipona o Tomás de Aquino enseñaron que el hombre ha sido creado para glorificar, para adorar a Dios, no para convertirse en Él. Dios en su infinita bondad nos hace partícipes de su vida por gracia, pero no nos hace dioses por naturaleza. Participamos de su divinidad como un rayo participa del fuego, pero sin dejar de ser lo que somos, criaturas. El error más grave de esa teología mormona está en su visión de Dios Padre. Enseñan que Dios fue una vez hombre, tuvo un cuerpo físico y que llegó a ser Dios mediante obediencia a leyes eternas. Esto implica que Dios no es eterno por esencia, sino que tuvo un comienzo, tuvo un principio. Un Dios que llegó a ser. No puede ser el Dios verdadero. La Iglesia enseña en continuidad con la revelación judeocristiana que Dios es eterno, sin principio ni fin, sin cuerpo, es inmenso, omnipotente, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Esto se definió dogmáticamente en el Concilio Vaticano I, en Deus Filius, en su capítulo primero, que decía lo siguiente: existe un solo Dios verdadero, vivo y personal, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en inteligencia, voluntad y en toda perfección. Si Dios tuvo un principio, pues entonces ese Dios que presentan, pues no sería Dios. La teología mormona también contradice la fe en la Santísima Trinidad, que como por ejemplo también con los testigos de Jehová, pues informan, dicen, enseñan que la Santísima
Trinidad sería, en todo caso, Satanás. Ellos enseñan sobre la Santísima Trinidad en lugar de un solo Dios en tres divinas personas. Ellos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes, unidos en un propósito, pero no en esencia. Este politeísmo disfrazado está en abierta contradicción con la fe cristiana. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, y el de Constantinopla, año 381, definieron solemnemente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, es decir, de la misma naturaleza divina, un solo Dios. El credo niceno-constantinopolitano lo proclama de la siguiente manera: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en un solo Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. No son tres dioses, es un solo Dios en tres divinas personas. Misterio profundo que no puede ser racionalizado ni negado en favor de una pluralidad de dioses. Cuando los mormones hablan de exaltación, se refieren a alcanzar el nivel de Dios. Pero en la visión cristiana, la exaltación del hombre es su glorificación en Cristo Jesús, como enseña San Pablo. San Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Sí, seremos semejantes, pero no iguales. Seremos glorificados, no deificados en el sentido ontológico. La verdadera esperanza del cristiano es la comunión eterna con Dios en la visión beatífica, no la de tener un universo propio donde nosotros como dioses, pues seríamos adorados. Pues bien, al final de nuestra conversación con esos misioneros, me invitaron a orar para saber si esto es verdadero. Pero ya tenía mi respuesta. Dios no necesita ser discernido por sensaciones. Él se ha revelado plenamente en Jesucristo y esa revelación ha sido transmitida, custodiada y proclamada por la Santa Iglesia Católica desde hace más de 2000 años. No necesito sentir que seré un Dios para tener esperanza. Me basta saber que, por la gracia de Cristo, puedo ser su hijo, redimido, perdonado, elevado en Él, pero jamás confundido con Él. No deseo ser adorado. Me basta adorar al único Dios al que debo adorar, aquel que murió por todos nosotros en la cruz. Yo espero que este video pues os sirva para saber responder a esas personas que tratan de confundirnos. Dime en los comentarios desde qué país pues nos estás mirando y por supuesto dale like para que este video tenga mayor repercusión. Dios te guarde, Dios te bendiga.